Pues esta es la nueva tarjeta gráfica que he desarrollado basándome en la QSound original. Voy a haceros un pequeño resumen de lo que tiene. Lleva un Yamaha YM2203C. Este chip es compatible con el i38910 que llevaba la QSound, pero además proporciona canales FM. Además, tiene una cosa, que debido a la especulación, los chips PSG se están poniendo por las nubes y hay un montón de falsificaciones. Y este chip, en principio, es bastante más barato. Sigue necesitando un 6821, que son bastante jodidillos de conseguir. Pero bueno, es una mejora sobre la QSound. Además, incorpora un circuito en condiciones y tenemos un selector de estéreo. Podemos elegir entre ACB o entre ABC. Esto, junto a este pequeño interruptor nos permite elegir que el reloj del chip de sonido sea el interno del QL como en la QSound original o sea este oscilador de 2 MHz. La gracia del oscilador de 2 MHz es que es más preciso y es el que llevan los Atari ST. De tal manera que podemos escuchar las músicas de los Atari ST sin estar o sea, concretamente estando afinadas. Además, este chip, al ser de 2 MHz, se acerca mucho más a la frecuencia del Spectrum que el original del QL, que era de medio megahercio, con lo cual cuando reproduzcamos las músicas hechas para el Spectrum 128 no van a sonar tan raras o tan graves como sonaban con el chip original. Es completamente compatible con el QSound, incorpora incluso el puerto Centronics, con lo que debería ser posible conectarle una impresora, pero tiene un añadido. Y con este añadido lo que conseguimos es bypassear el 6821 y acceder directamente a los archivos del Yamaha. Tenemos la opción de leer uno de los registros de estatus que no era posible en el PSG original, pero además con ello reducimos un montón los ciclos de procesador necesarios para leer o escribir, lo cual viene muy bien porque alguna gente se quejaba de ello. Y vamos a probarlo. En este caso todavía no hay software que aproveche el acceso directo o no hay software que aproveche los canales de FM, con lo cual lo vamos a tener funcionando en modo compatibilidad con QSound. Pero vamos a ver que es completamente compatible, con lo cual es un reemplazo perfecto. Además, la placa mide 10×10, con lo cual es una placa que podemos hacer bastante barata. Esta está negra, está guay. Tiene un pequeño bug, pero la versión que hay en el GitLab, que lo tenéis aquí, ya está corregida. Vamos a probarlo. Como enchufarlo es un poco complicado, yo voy a hacer truco. Tengo el QL sin tornillos. Lo enchufamos. Lo encendemos. Y vemos que sale el mensaje de la BIOS de la QSound que lleva el original. Estoy en JS, aunque también funciona en Minerva, porque las demos solo funcionan en JS. Metemos un microdrive, que yo lo tengo con un emulador. Y vale, tenemos ahí el código. Tarda un poquitito en cargar. Los microdrive no son especialmente rápidos. Voy a enchufar los altavoces.
podemos ver que si cambiamos el reloj, no es muy adecuado, pero voy a hacer online, al del Atari ST, obviamente todo va más rápido. Pero vamos a dejarlo en el DQL y vemos que funciona con...